Hola, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todas las personas que están conectadas con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del adulto mayor y para ello nos acompaña el doctor Carlos Montoya. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lady. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Carlos. Bienvenido nuevamente y me gustaría que empezáramos hablando sobre cuáles son los cuidados que se debe tener con el adulto mayor, especialmente en esta cuarentena. Bueno, este es un tema muy importante en el cual tenemos que reconocer ciertos puntos especiales que son sobre los que voy a hablarles el día de hoy. Mm, Para empezar, la nutrición. Es muy importante observar que ciertos ancianos presentan o adultos mayores presentan problemas a la hora de la nutrición debido a que la capacidad para masticar generalmente suele ir desmejorando con la edad, entonces se pueden encontrar ciertos problemas, por ejemplo, al comer elementos sólidos como carnes, entre otros. Estos desde el aspecto nutricional son muy importantes por el aporte proteico, ya que hay que recordar que en ellos hay una alta frecuencia de atrofias musculares y en otros órganos debido a la falta de proteínas, por lo cual podemos observar algunos ancianos, generalmente en centros de larga estancia o en centros pues como de cuidados del adulto mayor, en los cuales ellos tienden a ser renuentes al consumo de proteínas o cárnicos debido a esto, por lo cual es importante tanto suplementarlos como utilizar algunas herramientas como lo puede ser licuar estos elementos, lo cual puede facilitar su ingesta. Otro punto muy interesante es el riesgo de caídas, el cual se ha documentado que es una catástrofe en el manejo pues de geriatría y gerontología debido a que no es la caída misma, sino la cadena de eventos a la cual conlleva. Por ejemplo, un paciente que suele caerse, la probabilidad de que tenga, si es adulto mayor, osteoporosis es alta, más si es mujer debido a los cambios postmenstruales, ¿cierto? O posmenopáusicos, mejor dicho. Entonces la persona se cae, sufre una fractura generalmente de cadera y posterior a esto tiene que estar postrada una gran cantidad de tiempo en el cual pueden haber eventos embólicos que pueden desencadenar algunas urgencias o emergencias en salud con las cuales algunos pacientes adultos mayores pueden llegar a desenlaces muy indeseables y todo comenzó por una caída que terminó con una fractura y un embolismo graso o algunos otros eventos similares. Con el cuidado de las caídas hay algo muy importante y es parte de las recomendaciones como para que se queden como moraleja o como enseñanza pues de esta charla, y es que uno debe acondicionar su hogar para las personas que ahí están, así como cuando tenemos niños usamos corrales u otros elementos para que ellos no usen unas escalas donde se pueden caer. Con el adulto mayor es prioritario que tengan pasamanos, que los baños o sitios que puedan estar húmedos tengan suelos antideslizantes y otras intervenciones de este tipo que pueden disminuir el riesgo de caídas, por ejemplo tener una sala organizada o tener los recintos de la casa organizados para que no puedan pisar algún objeto que pueda facilitar una caída. Hay otro punto muy interesante en el cuidado del adulto mayor y es el cuidado de la piel, esto más que todo para pacientes que están postrados en cama. ¿Debido a qué? A que el cuidado de la piel define que no se presenten úlceras en la piel, generalmente en la espalda por estar mucho tiempo acostados, que pueden propiciar infecciones que toman como foco la piel o infecciones de tejidos blandos que llamamos en el ámbito médico. Esto debido a qué? A que estas infecciones de tejidos blandos pueden ser el origen de una sepsis con origen en tejidos blandos, que es sepsis, una infección que se regó por todo el cuerpo y que puede facilitar el fallecimiento de un paciente. Es por esto que es tan delicado y tan prioritario, tan importante que enfaticemos en el cuidado de la piel y el buen aseo de la misma para nuestros adultos mayores. Ahí es importante, por ejemplo, utilizar jabones con pH neutro a base de glicerina frecuentemente, utilizar ropa de algodón en los pacientes postrados, utilizar cambios de posición generalmente cada 2 horas. Todo este tipo de intervenciones van a facilitar que un paciente que no puede movilizarse lo suficiente no tenga puntos de presión prolongados donde se va a generar una úlcera por presión o lesiones pues por presión, ¿cierto? Otro punto muy importante del cuidado del adulto mayor es la detección oportuna de enfermedades, debido a que ellos presentan un evento curioso y es como una enfermedad pero que es característica del anciano llamada fragilidad.
La fragilidad es un concepto en el cual se asume que a medida que un organismo se hace mayor, sus órganos se deterioran con el tiempo. Por tal motivo, tienen una menor capacidad de respuesta al estrés. En este caso, ¿a qué estrés nos referimos? Infecciones, cambios en los electrolitos, problemas metabólicos de azúcar, grasas, entre otros. Entonces pueden avanzar más rápido a desenlaces más graves, a diferencia de las personas jóvenes que podemos resistir un poco más una infección, un problema metabólico o un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿cierto? Esto es muy importante porque en los ancianos estas enfermedades no se manifiestan al igual que en las personas jóvenes frecuentemente. Me explico. Es frecuente que la persona joven se queje de que le arde para orinar, cosa que no siempre el anciano hace. Pero es muy frecuente que lo que le pasa de último al joven, que es que se deteriora neurológicamente con confusión, problemas de orientación, entre otros, cuando una infección está muy avanzada, en los adultos mayores pasa es al inicio, es decir, ellos primero cambian su conducta o probablemente los síntomas, como les dije, urinarios, entre otros, no los pueden comunicar fácilmente. Y uno se da cuenta es por esos cambios de conducta de que esa persona no está igual que siempre. Es un motivo de consulta muy frecuente. Yo a mi viejito, a mi anciano, a mi mamá, a mi abuelita, como le suelen decir, lo veo raro. Lo veo que no responde muy bien, lo veo que está como desubicado. Él cree que está en la casa de sus padres, donde ya no vivimos. Todo ese tipo de eventos, cambios en el patrón de sueño, cambios en el estado de alerta, cambios en la orientación, en la memoria o en la conducta, por ejemplo, agresividad u otros, pueden ser la primera manifestación de que esa persona tiene dentro de su organismo una infección o un problema biológico más grande. Este concepto es llamado pues como delirium, ¿cierto? Pero asimismo hay que encontrar otras enfermedades que en ellos pueden manifestarse de maneras distintas, como la enfermedad neuropsiquiátrica. Ejemplo, la depresión, al igual que en los niños, tiende a manifestarse de manera diferente al adulto joven. Pues la típica imagen del adulto mayor triste mirando por una ventana a la lluvia no es la frecuente. Realmente muchos adultos mayores se caracterizan en una depresión por estar con agresividad, por estar con insomnio, por estar con otras manifestaciones que nos tienen que poner a pensar, ¿será que pasa algo en él distinto? ¿Será que hay pasos de animal grande ahí? Y esas son las maneras como empezamos a reconocer que el adulto mayor puede estar pasando por una enfermedad que puede ser de gravedad y apenas está empezando. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención a los cambios de conducta y los cambios pues, que ya les comenté respecto a nuestros adultos mayores. Bueno, muy importante también reconocer los cambios que hay a lo largo del envejecimiento en el cuerpo del adulto mayor. En este caso, ellos, si bien la hipertensión arterial está asociada al envejecimiento, en los pacientes no hipertensos y en términos generales el gasto cardíaco, o sea la frecuencia cardíaca y todo el flujo sanguíneo que se genera por el sistema circulatorio puede ir disminuyendo. Por lo tanto, en ellos es más frecuente ver desmayos y otros eventos de este tipo, por lo cual la hidratación es muy importante. Asimismo, para el tema de prevención de caídas, que me parece a mí uno de los más prioritarios en el manejo del paciente adulto mayor, es importante ver que hay medicamentos que pueden propiciar estos eventos. Por ejemplo, los medicamentos para la presión son típicos en todos nosotros, pero hay una regla general y es no ser muy agresivo o no ser muy incisivo con el manejo del paciente adulto mayor con los medicamentos de la presión, porque en ellos la respuesta puede ser más fuerte y, como les digo, un desmayo lleva a una caída y una caída lleva a un montón de eventos que pueden ser catastróficos para él. Es por eso que generalmente guías internacionales, tanto de diabetes como de hipertensión, como de otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, generalmente permiten que uno sea más laxo con el paciente adulto mayor, que no sea tan estricto con las metas terapéuticas. Es importante respecto a este tema también que consideremos el concepto de polifarmacia. ¿Qué es polifarmacia? Polifarmacia, y una definición que me gusta mucho de un libro clásico de geriatría, es más de
4 medicamentos en las últimas 3 semanas, ya sea automedicados o ordenados pues por médicos. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando hay una gran cantidad de medicamentos aumenta hasta 3 veces la probabilidad de efectos adversos a los medicamentos por ellos, y estas malas respuestas pueden llevar a desenlaces también indeseables. Carlos, tenemos una pregunta por acá. ¿Cómo detectar estrés y depresión en el adulto mayor? Listo. En el adulto mayor, como les venía contando, los síntomas no suelen ser los típicos, aunque eso no excluye que les puedan suceder. Es decir, el estrés en un adulto mayor también implica que esa persona tenga olvidos frecuentes, que esa persona tenga accidentes, no necesariamente caídas, pero manipulando objetos, como uno cuando está nervioso. Asimismo, son personas que cambian, como les digo, desde el hábito intestinal, es decir, empiezan con estreñimiento en un momento de estrés, hasta cambios en la conducta, más que todo irritabilidad. Cuando el adulto mayor que usted visitaba y era muy afable, muy tranquilo, de un momento a otro empieza un poquito más agresivo, un poquito más tenso, un poquito más chocante. Hay que empezar a pensar que algo le estresa, que algo le perturba. Eso es muy importante debido a que, como les digo, no siempre sale como debutando como una persona adulta joven casi con letreritos: miren, estoy depresivo, miren, tengo ansiedad. No, en ellos uno tiene que analizar como familia que estuvo con él o que está con él conviviendo cuál es su estado de base y analizar desde los cambios de ese estado de base, porque así es como vamos a determinar que pueden estar cursando con enfermedades neuropsiquiátricas y que pueden estar cursando con estrés. Bueno, vamos a mirar si tenemos otra pregunta por acá. Me dicen que ¿qué actividades les podemos recomendar? Listo, ese tema es muy interesante y también para el ámbito pues como de la prevención de caídas, ¿cierto? Se ha documentado que en ellos la actividad física es importante y se maneja pues el régimen típico que también se utiliza en pacientes adultos. Me explico. Generalmente, si fuera posible empezar, pues tener una rutina de 30 minutos, al menos 5 veces al día sería lo ideal. Todas estas recomendaciones, recuerden que están asociadas al estado de base, es decir, una persona que va a empezar a hacer ejercicio y no lo hacía hace 10 años, por favor no le empiecen con ese grado de intensidad, porque ahí es donde empiezan los eventos adversos, ahí es donde empiezan las caídas, donde empiezan pues las manifestaciones del desacondicionamiento cuando se les sobreexige. Dentro de estas recomendaciones también es muy interesante que se enfatiza en el equilibrio, en la fuerza y la coordinación para prevenir las caídas. Hay un tip muy interesante y es que dentro de las guías pues como de manejo de pacientes, el Tai Chi ha manifestado ser una gran recomendación al respecto. ¿Por qué? Porque enfatiza en esas 3 cualidades que les decía: fuerza, equilibrio y en la coordinación. Bueno, sé que ya hablamos de este tema, pero hay alguien que quiere saber cuáles son los cuidados que se deben de tener en la piel. Listo, como les venía diciendo, la piel tiene que estar hidratada la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, ellos pueden tener pues uso de cremas humectantes varias veces al día. 2. No usar jabones irritantes. Idealmente jabones de pH neutro, glicerinados, son los más frecuentes. 3. La ropa de algodón es la ideal para ellos. ¿Por qué? Porque ropa con costuras que sean muy fuertes o que sean muy duras puede facilitar lesiones ante el roce, ¿cierto? Y ante la presión, porque recordemos lo que les hablaba sobre la presión. O por ejemplo, un adulto mayor en silla de ruedas, hay que intentar moverlo un poco para que se levante si fuera posible, o acostarlo, porque si él está en una silla de ruedas todo el día, van a haber lesiones o úlceras por presión en la zona glútea. En la zona trocantérica específicamente es donde se hacen estas lesiones, ¿cierto? Asimismo, una persona que esté acostada, los movimientos o cambios de posición cada 2 horas facilitan que no se formen este tipo de úlceras también en espalda y en talones. Entonces ahí vamos con una serie pues como de recomendaciones. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este espacio, por estar con nosotros. Me parece que es un tema muy importante y qué rico que todas las personas que están conectadas le pongan atención a sus adultos mayores, porque hay temas
delicados y que hay que ponerles atención. Entonces, nuevamente gracias por estar con nosotros conectados. Recuerden seguirnos en redes sociales, compartir este video que queda colgado en las redes sociales también. Gracias nuevamente, Carlos, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Mil gracias.